Hola hermanas, ¿cómo están? Espero que todas hayamos llegado a esta era, que es la sexta era que vamos a estar estudiando. Hemos estudiado la era de la creación, la era de los patriarcas, la era del éxodo, de la conquista, jueces, y ahora estudiaremos la era del reino. Recordemos que estamos estudiando la Biblia dividida en las 14 eras y recordemos también, porque de esto se trata de recordar, lo que hemos aprendido. Vamos a iniciar la historia desde el principio en cada era que vayamos estudiando, porque recordemos también esto. Si no lo recuerdas, es que no lo sabes realmente. Y quiero solo para las que están tomando nota y ponen qué debo recordar de cada era, estas pequeñas claves, ¿no? Que esta era, ¿qué libros son los que abarca? Bueno, la era del reino abarca los libros de Primera y Segunda de Samuel. También tenemos información en de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Vamos a ver que aquí es donde tenemos que recordar que son 5 los requisitos que el Señor establece para escoger al rey de Israel. También veremos aquí al último juez y al primer profeta que aparece en esta era, que es Samuel. Tenemos también 3 reyes, Saúl, David y Salomón, y vemos los fracasos de Saúl y el juicio de Dios, la victoria de David sobre Goliat, los años que estuvo huyendo, ¿no? De David y la promesa de la simiente, como se unen en la historia. Y vemos también el reino de Salomón, como es un éxito al inicio y veremos sus escritos, que están Proverbios, Cantares y Eclesiastés, y sus fallas morales. Entonces, y bueno, al principio también es recordando que es un hombre, el hombre más sabio que ha pisado este mundo, ¿no? Y como la construcción del templo. Entonces, bueno, esos son los datos que recordar de esta era. Pero mientras vemos la era del reino, también es importante, como siempre, retroceder y ver hacia atrás hasta el comienzo de la historia, porque encontramos que todo de lo que se trata la historia comienza realmente en, comienza y se destruye en Génesis, entre el capítulo 1 y 3. Y así podemos ver desde ahí todos los hilos de la historia a medida que comienzan. Y lo que quisiera crear, o que quisiéramos ahora, es crear la base para explicar el caso de por qué Israel necesita más que un rey terrenal. Y veremos que tendrán varios reyes a lo largo de la historia, pero antes veremos algunos versículos del Nuevo Testamento para explicarlo y veremos cómo el autor de la Biblia, es muy intencional en exponer el fracaso del liderazgo humano, porque los hombres no son capaces de reinar en justicia sobre otros hombres, porque somos pecadores quebrantados. Y entonces lo que vamos a ver desde el inicio es a Dios estableciendo la esperanza de esta simiente venidera de la mujer. Génesis 3:15, recuérdenlo. ¿Cómo se verá esto? ¿Cómo se verá su cumplimiento? Su cumplimiento no será inmediato, pero será a través del tiempo. Así que cada semana nosotros revisamos y respaldamos el comienzo de la historia para identificar el comienzo de cada uno de estos hilos que se van desprendiendo en la historia de redención, para que veamos desarrollarse la historia era con era. Y solo quiero traer algunos versículos, como les decía, del Nuevo Testamento para que los tengan en sus corazones y en sus mentes y que comiencen a pensar acerca de esto. Y esto se trata de estudiar la palabra, así que vamos a leer algunos versículos y también quisiera que si no oraron al principio, paren el video un momento y oren y pidámosle de verdad al Señor que Él sea quien nos ilumine para que podamos entender todo el hilo de la historia. Bueno, Efesios 2, del 1 al 3, dice Pablo, está escribiéndoles a nuevos creyentes y les dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien, él, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que
se niegan a obedecer a Dios. Y todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos de enojo de Dios, igual que todos los demás. Él está exponiendo que todos tenemos un comienzo en Génesis. Éramos Adán y ahí desde el principio nacimos en transgresión y pecado y caminamos conforme al príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Después Jesús en Juan 12:31 dijo, ha llegado el tiempo de juzgar este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Entonces vemos otra vez el gobierno de Satanás en este mundo. Juan 14:30. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Entonces, esto es lo que vimos en Juan 14:30. Hechos 26, 17 al 18. Tenemos esta proclamación, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Si te envío a los gentiles para que, si te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Pablo en Gálatas 1:4 dice, tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Colosenses 1. Vamos a leer Colosenses 9 y 13 al 15. Dice así: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual, para los que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces aquí tenemos a Jesús y los discípulos en la iglesia primitiva y se les está presentando algo que inició en Génesis y que continúa a lo largo de la Biblia, que tenemos que ser libertados de las tinieblas, trasladados al reino de su amado Hijo. Tenemos que desde el principio, eh, eh, desde el principio había un dominio, pero este dominio, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que el enemigo tiene poder y dominio sobre este mundo? Pero unas cosas de las que vamos a leer, por ejemplo, en el Evangelio, porque cuando Jesús es tentado, por ejemplo, ¿no? Porque Jesús obtiene la victoria en cada una de esas áreas en donde Adán fracasó y pecó en el principio. Pues mientras Jesús es tentado, Él está aplicando y abrazando, apropiándose de la palabra de Dios. Él dice que es verdadero todo lo que dice Dios en cualquier situación que Satanás le presenta. Y son las situaciones en donde Adán desde un principio fracasó. Entonces, mientras nosotros miramos estos versículos y pensamos en este dominio que tiene el enemigo, podemos pensar cómo es que él tiene el poder, dónde es que ganó el dominio, cuándo lo obtuvo y cómo se ve esto a través de la Biblia. Y vemos que hay una agenda donde Dios va a venir y va a establecer, va a venir Jesús a establecer su reino a través de esa simiente que vendrá, pero al mismo tiempo existe
este poder del maligno y la oscuridad que gobierna sobre la faz de la tierra y sobre aquellos que no caminaron en obediencia, sino que caminaron en desobediencia. Así que esa simiente vendrá a liberarlos del dominio del enemigo que obtuvo en el jardín. Entonces, desde el principio de la historia, vemos que Dios da una prohibición con respecto al fruto del árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios establece, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Vimos que el enemigo entró al jardín y su objetivo era sembrar la incredulidad en la palabra de Dios, poner en duda la bondad de Dios. Y entonces cuando tenemos esto en mente, podemos pensar acerca de la tercera tentación en el desierto de Satanás a Jesús. Lo lleva a la cima de una montaña muy alta y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria que hay en esos reinos y le dice, si te postras para adorarme, te daré esto y todos los reinos del mundo. Pero espera, porque podemos decir ahí, ¿es verdad que Satanás tenía el poder para darle a Jesús todos los reinos del mundo realmente? Porque él tiene ese poder para dárselos, o sí, sí tiene o no ese poder. Y está en él, en Satanás, darle eso, ese dominio a Jesús. Pero si vemos el inicio de la historia en Génesis, vemos que sí, genuinamente, Satanás tenía el dominio de los reinos. Pero ¿cómo es que él los obtuvo y de dónde los robó? Bueno, pues ya lo vimos, desde el Edén, y se los robó a Adán y a Eva, porque en el principio de la historia en el jardín, vemos que Dios le dio a ellos, a Adán y a Eva, tener todo dominio sobre todas las cosas creadas, sobre la tierra, ¿no? Eran los gobernantes de la tierra para someterla bajo la palabra de Dios, pero cómo fracasaron en ejercer ese dominio que Dios les había dado mientras vivieran en obediencia, ellos tenían que vivir en obediencia a la palabra de Dios, no sucumbir a la tentación, pero ellos simplemente tenían que alejarse del árbol, pero no, ellos cayeron en tentación, comieron del fruto del árbol del conocimiento de bien y el mal, y el enemigo entonces toma el dominio. Desde ese punto se convierte en el gobernante de la tierra. Esto no significa que hay un dualismo en el mundo, o que hay dos gobernantes en el mundo y que están en igualdad de dominio y poder, o que el poder está dividido. No, esto realmente no tendría sentido y esto se aclara muy bien por medio de un rey pagano en la era de la cautividad que ya vimos. Recuerden cuando Daniel tiene una profecía acerca de Nabucodonosor y que se cumple en ese tiempo. Él le dice que por 7 años él va a estar como un hombre salvaje, viviendo con las bestias. Y es así que se cumple esta profecía en Nabucodonosor. Y después vemos que cuando él viene en sí, en Daniel 4:35, dice que lo que sabemos, ¿no? Que Dios es soberano y que hay un solo Dios que hace lo que quiere y gobierna el mundo entero. Así que él ve que Dios realmente es el soberano. Lo vemos también en el libro de Job, donde es Satanás que responde a Dios. El enemigo tiene un poder limitado y lo usa, sí, lo usa para destruir y gobernar a la humanidad. Así que tienes desde el principio de la historia la promesa de la simiente que vendrá y qué es lo que va a hacer esa simiente cuando venga. Va a aplastar la cabeza de la serpiente, así que el autor de la historia está preparándonos desde entonces, como preparando el escenario para la venida del sacerdote perfecto y el rey que redimirá a su pueblo. Así que cuando llegamos a la era de los patriarcas, Dios le hace una promesa a Abraham y continúa añadiendo información a esta promesa conforme va avanzando la historia. De manera que cuando él le instruye acerca de comenzar con el pacto, bueno, con la circuncisión, ¿no? Que es la señal del pacto, comienza también a decirle que vendrán reyes a través de su descendencia. Cuando le cambia el nombre a Abraham, también le da una idea de lo que sucederá en el futuro. Tú serás padre de muchas naciones y le dice muy claro en el texto, el rey vendrá a través de ti. Y lo repite cuando a Sara le da la promesa, ¿no? En ese mismo capítulo, en el capítulo de Génesis 17, pueden parar el video y leerlo para poder ir con el hilo de la historia. Entonces, aún Jacob recibió la promesa en Génesis 35:11, donde dice, soy yo el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Perdón, les dije,
Sí, dije Jacob, perdón, pensé que les había dicho Job, pero es Jacob, sigue recibiendo esa promesa, ¿no? Y como decía, es Génesis 35:11, o soy yo Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Esa, vemos cómo Dios va preparando y va hablando del futuro al hombre. ¿Para qué? Para que ellos también confíen en lo que Él les dice. Ustedes verán esto en el futuro y sabrán que yo lo he dicho antes y se va a cumplir. Entonces, más adelante, cuando emigran a Egipto, son como 70 hombres, todos miembros de la familia de Jacob. Un poco antes de que Jacob muera, Jacob bendice a sus hijos, ¿recuerdan? Y él da una profecía sobre Judá diciéndole que reyes vendrán por medio de él. Así que en la era de los patriarcas tienes la expectativa y la esperanza de que habrá de nacer un rey, que hay un rey que vendrá. Ahora, en la era de Éxodo, llegamos a la era de Éxodo y vemos cuando Dios está preparando a los hijos de Israel que deben dejar esa tierra en la que han estado en cautiverio por 430 años. Dios los está preparando para comenzar a irse de esta tierra a la tierra que Dios le prometió. Así que todas estas promesas de Dios de esos días están ligadas a esta tierra en particular. Así que cuando esta generación muere en el desierto, Dios ya habrá preparado a la siguiente generación para entrar a la tierra prometida. Y una de esas reglas son acerca de la adoración en el capítulo 12 de Deuteronomio, pero lo que hace en Deuteronomio 17 es que el Señor empieza a darles, recuerda, hasta aquí no hay reyes, no hemos visto ningún rey, pero aquí las promesas vienen desde entonces que habrá un rey. Por eso en Deuteronomio 17 les va a dar 5 reglas para guiarlos en su elección de un rey cuando venga ese tiempo. Así que vamos a leer de Deuteronomio 14 hasta el final del capítulo. Si quieren abrir ahí sus Biblias, sigan la lectura. Dice capítulo 14, y el título que muchas de sus Biblias tienen son Pautas para los Reyes. Así que dice la palabra de Dios así: estás por entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas ahí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar un rey por rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser extranjero. El rey deberá construir grandes establos para sí ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán el corazón del Señor. Tampoco deberán acumular grandes cantidades de oro y plata. Cuando se sienten en el trono a reinar, deberán producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a tener al Señor, su Dios, al obedecer todas las condiciones que esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones Israel. Así que tenemos aquí en la era del Éxodo las instrucciones relacionadas con ese tiempo que habrá de venir, donde pedirán un rey y habrán de escogerlo con base en estas reglas. Llegamos a la era de la conquista. No nos debería sorprender que cuando Josué entra a la tierra prometida, la primera persona a la que ve es al capitán del ejército del Señor, demostrando así que Dios siempre ha sido el rey y Él siempre va a gobernar, que Él siempre ha sido el que reina el mundo y Él siempre lo hará, siempre gobernará el mundo y Él es el rey de Israel. Así que es una extraordinaria manera de saber Dios reina en ese tiempo. Después llegamos a la era de los jueces. ¿Y qué es lo que sabemos que caracteriza la era de los jueces? Hay una frase muy clara que vimos la semana pasada también, y en este libro de los jueces dice, porque no hay rey en Israel, todo el mundo hacía
lo que era bueno ante sus propios ojos. Así que lo que está sucediendo es que en medio de la era de jueces, es que todos comienzan a ver alrededor a las naciones que les rodean y comienzan a desear un rey como el que ellos tenían, porque lo necesitan y lo quieren y quieren a alguien que los represente en las batallas militares. Así que, ¿qué es lo que hacen? Pues van a Gedeón y le dicen, reina tú, Gedeón, sobre nosotros. Y Gedeón se rehúsa a reinar sobre ellos. Y después se nos presenta a Abimelech, que es uno de los hijos de Gedeón que tuvo con una prostituta. Y bueno, ¿no? Sus descendencias. Y aunque su padre ha dicho, no, yo no voy a gobernar sobre ellos, él mismo, Abimelech, sí quiere reinar sobre el pueblo hebreo, así que mata a todos sus hermanos y después se proclama rey y reina sobre Israel 3 años. No olvidemos que este es un tiempo terrible en la historia. Esto lo encontramos en Jueces 9 y lo que apreciamos también en este periodo oscuro de la historia es que Dios, aún en ese periodo oscuro, está cumpliendo su promesa hecha en Génesis 3:15. Recuerden, Abimelech muere por una rueda de molino en la cabeza lanzada por una mujer, aunque después dice la palabra que le dice a un soldado, mátame y que no se diga que yo he muerto en manos de una mujer. Y vemos a Dios trabajando como debajo del radar, ¿no? También en la historia de Ruth, que es injertada en el linaje de Judá, de quien vendrían los reyes, y esa historia está relacionada con la simiente que vendrá del linaje de Judá. Así que lo que tenemos aquí es que Dios, observando y actuando en el mundo para cumplir la palabra que él mismo ha hablado. Y esto que prometió se está llevando a cabo en ese tiempo de oscuridad y lo vemos con esta pequeña historia. Es algo hermoso ver así a un Dios que se ocupa de que su palabra se cumpla. Por eso nosotros podemos tener completa esperanza y confianza en su palabra y por eso podemos tomar por cierta y por total la palabra de Dios. Así que en la era de los jueces vimos el fracaso, la caída del sacerdocio. La gente comienza a clamar por un rey desde entonces como el de los pueblos que los rodean y comienzan a ver la transición de la era de los jueces y vemos a Dios trabajando bajo el radar y esto lo apreciamos en cómo inicia esta era de los reyes. Ana, ¿no? Con Ana, una mujer que está orando por un hijo, cuando ella está orando desesperada porque ella sufre de infertilidad. Recordemos que eso era una afrenta a la mujer, ¿no? El Señor le promete darle un hijo y sabemos que el nombre de ese hijo será Samuel, que hablábamos al principio, ¿no? El último profeta, el último juez, el primer profeta, que significa Dios me ha escuchado, el Dios que oye. Y ella pronuncia una frase acerca de su esperanza en el futuro. Y, y ella lo pronuncia sabiendo que ella puede tener confianza en que esta promesa se cumplirá. Es primera de Samuel 2:10 dice, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Entonces, de nuevo sabemos que no es un rey físico lo que realmente necesitaba Israel. Necesitaban un rey fuera del sistema que gobernara sobre ellos, que el sistema que estaba reinando sobre ellos. Así que cuando Samuel ya es un adulto y comienza su ministerio, viaja y viaja enseñando el libro de la ley al pueblo. Y cuando llega al final de su vida, sus hijos son malvados. Y como resultado de la maldad de los hijos de Samuel, Israel comienza a pedir un rey y al principio la respuesta es, Dios es el que reina sobre ustedes. Y saben eh, lo que esto va a pasar es que ellos quieren un rey terrenal que gobierne sobre ellos, ¿no? O sea, es lo que ellos desean es un rey, pero un rey terrenal, alguien que pueda verlos. Ellos querían alguien que los representara, pero para Samuel esperen, del que reina sobre nosotros es, es el rey, es Dios, ¿no? Pero vamos a ver esta historia en 1 Samuel 8, donde dice cómo el pueblo le pide un rey a Samuel y comenzamos, déjenme ver, es en el 1 Samuel y um, perdí la nota, ahorita se las
dejaré ahí en los comentarios, yo creo. Ok, primera de Samuel 8 y dice, cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo hijo de Samuel era Abías. Estos juzgaban sobre Berseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue, como lo comentábamos. Y Samuel, ¿qué hizo Samuel? Oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino me están desechando a mí para que yo no sea rey sobre ellos, así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz, sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido el rey, que le había pedido un rey. Y dijo, así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros reales, y el rey nombrará para sus jefes de 1,000 y de 50,000, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras, panaderas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares y se los dará a sus siervos. Notas que ahorita hay una repetición, él tomará, él tomará, él tomará y continúa así. De su grano y de sus viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos y los usará para su servicio. De sus rebaños tomará el diezmo y ustedes mismos vendrán a ser siervos. Ese día clamarán por causa de su rey a quien escogieron para ustedes, pero el Señor no les responderá ese día. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escúchales y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, váyanse cada uno a su ciudad. Así que vemos que Dios les va a dar el rey que ellos desean, pero como rey les será un fracaso total, ¿no? Hemos visto lo que decía Dios, que era un rey conforme a lo que Dios dijera, pero ellos han escogido y Dios les ha dado el rey que ellos pidieron. Lo que haremos entonces es usar en este tiempo 5 reglas, 5 de las reglas que Dios dio para o estableció en su palabra eh, en Deuteronomio 17, recuerden, lo vimos anteriormente, para ver cómo podemos medir a cada rey conforme a la métrica establecida para el rey. Entonces, bueno, tenemos el primer rey de Israel, el rey Saúl. El rey Saúl tenía que venir, bueno, el rey de Israel, perdón, tenía que venir de una tribu de Israel. Y bueno, Saúl viene de la tribu de Benjamín. Veamos cómo le va en las otras áreas que pide el Señor, ¿no? En su palabra. Acerca de no regresar a Egipto, por ejemplo, que no tenían que regresar a Egipto por poder militar, ni por caballos, etcétera. Y bueno, leemos en la vida de Saúl que nunca regresó a Egipto para construir su fuerza militar ni nada. Que otra cosa, no, ahora sí que otra cosa debía que cumplir. Déjenme. Ok, otra cosa, tenía que cumplir era no casarse con muchas mujeres y realmente no tenemos registro de que lo hiciera. Sí se registran algunas concubinas, pero no sabemos si de alguna manera esto cuenta, ¿no? Pero bueno, pues tuvo varias mujeres, además de su esposa. Y tenemos el último punto, que es un punto crítico, ¿no? No solo es un punto crítico para el rey, sino un punto crítico para el reino, porque este rey, recuerden, debería tener su propia copia de la ley escrita por él mismo y la debería leer
todos los días de su vida para no volverse, dice la palabra, orgulloso y que él gobernara sobre él mismo, digamos, ¿no? Así que vemos que tenía que ser un hombre bíblicamente letrado y que dirigiera al pueblo, que liderara bien a su pueblo. Bueno, y pues, ¿qué vemos de Saúl? ¿Leyó Saúl la palabra todos los días de su vida? Pues creo que no, porque aquí encontramos que él caminó en desobediencia, pues comienzas a ver su vida y sí, vemos desobediencia. Em, Tenemos, por ejemplo, desde el principio de la historia, cuando se le ordena que espere a Samuel, ¿no? Y para hacer las ofrendas, y él está desesperado, Samuel no llega, llega hasta la madrugada, algo así, pero Saúl se siente obligado a presentar la ofrenda, y tan pronto él presenta la ofrenda, aparece Samuel, y entonces ¿qué es lo que vemos ahí? Podemos preguntarle, Saúl, ¿qué no sabías? ¿No leíste la ley? Porque si la hubieras leído, hubieras sabido que solo los levitas estaban autorizados para hacer las ofrendas, para ofrecer los sacrificios al Señor. Así que vemos que no la leyó. Otro paso de obediencia que debió haber tenido era respecto a los amalecitas. Si hubiera leído el libro de la ley, él hubiera leído 2 veces en Éxodo y en Deuteronomio que llegaría el día en que el Señor habría de destruir a los amalecitas por como trataron a los israelitas cuando estaban en el desierto y les pedían pasar por sus tierras. Así que, ¿qué pasa cuando Samuel llega y le dice, es tiempo de matar a los amalecitas? Y Saúl conserva al rey y viene Samuel a ver el asunto y cuando llega a ver a Saúl, ve un monumento, ¿no? Un monumento de él mismo, se construyó él mismo un monumento y escucha el balido de las ovejas. Ve, ve, ¿no? Ahí entra Samuel y y le dice, oye, ¿has destruido a todos los amalecitas y a sus ganados? Y Saúl le dice, sí. Y entonces, dice Samuel, ¿no? Entonces, ¿qué es todo ese balarde? Este, ¿Qué es ese ganado que está ahí, ese balido que escucho? ¿Qué es? Y comienza a confrontarlo. Y cuando vemos que Samuel confronta a Saúl, Saúl, perdón, se revela a la confrontación que le hace, ¿no? Y vemos ahí que el corazón de Saúl no teme al Señor, sino el corazón de Saúl teme al hombre, teme a su pueblo y le dice a Samuel, bueno, sí, pero ven delante del pueblo para que me honres frente a ellos, frente a los ancianos del pueblo. Así que vemos un corazón que no teme a Jehová, sino que teme a Dios. Y en este punto Samuel le dice y le hace esa promesa de que el reino será quitado de ti y será dado a otra persona. Así que lo que vemos es que Saúl solo va a reinar por 40 años. Él reina solo 40 años porque este suceso es muy pronto en el reinado de Saúl, lo que significa que el pueblo, bueno, sí, tuvo el rey que ellos querían y también yo creo que ahí les garantizo que ellos clamaban porque este rey ya no fuera su rey, este que habían pedido y seguramente clamaron a Dios para que los librara, pero el Señor ya les había dicho en su palabra que ese día no los escucharía. Ellos tenían el rey que ellos habían pedido. Así que lo que podemos ver también en su vida es que en lugar de ir a Saúl tras los filisteos, desperdicia su vida yendo más bien tras el reino, tras destruir al rey David bueno, a David para que no fuera él entonces el rey y el reino no se quitara sobre él. Pero vemos otra vez la desobediencia. Entonces, así vemos una vida de desobediencia en Saúl. Entonces, Israel necesita un rey que no esté quebrantado por el pecado, un rey que derrote las tinieblas, que reine en justicia, y ese rey no era Saúl. Entonces, a través de la historia de Samuel, nos hace saber que hay una esperanza y una expectativa, pero que esta esperanza y esta expectativa no está en un hombre, sino está en el Señor. Así que cuando venimos a ver a David, vemos entonces otra vez esas 5, vamos a ponerle sobre David esas 5 regulaciones también de Deuteronomio 17, de que una, no puede ser un extranjero, y sabemos que David no es un extranjero, él desciende de la tribu de Judá,
y no debe depender de la ayuda extranjera. Sabemos que no, que David nunca fue a Egipto, nunca regresó a Egipto para construir su poder militar y que no puede tampoco casarse con mujeres, con varias mujeres, esa es otra regulación. Entonces vamos a ver la vida de David. Y bueno, entonces, ¿qué sabemos del rey David? Pues tuvo por lo menos 8 esposas, ¿no? 8 esposas nombradas en su historia. Tenemos, por mencionar algunas, Betsabé, Abigail, eh, Mical, ¿no? Entonces, bueno, ahí va, podemos ir registrando los nombres de las esposas de David, pero bueno, se casó con varias mujeres. De hecho, hay una historia que no es muy bonita, ¿no? La historia de David no es una historia como ejemplar, ¿no? La historia de David tiene adulterio, él comete adulterio y después para cubrir su adulterio comete asesinato. Y luego tenemos también en la vida de David la violación de una de sus hijas, de Tamar, por parte de un medio hermano, ¿no? Uno de los hijos de David. Y es una historia terrible de vergüenza, ¿no? Y esa historia ocurre ahí en medio de Israel. Y es algo que, una historia que todos ahí conocen. Así que no es una historia dulce, ¿no? Cuando decimos, ay, mi familia es una familia disfuncional, acércate a la Biblia, vas a ver miles de familias disfuncionales. Los israelitas realmente necesitaban un rey superior al hombre, ni siquiera que era un hombre conforme al corazón de Dios, era el hombre o el rey perfecto para Israel, ¿no? Necesitan un hombre, un rey, perdón, superior al hombre, pero a pesar de esto, si vemos a David, Dios usó la vida de David, Dios usó mucho a David y probablemente David, vemos que él escribió el 50% de los salmos, ¿no? Él amaba la palabra, tenía una copia de la palabra de Dios hecha por él, ¿no? Él se refiere mucho, constantemente en los salmos se refiere y la palabra de la ley y que él escribe y él ama el testimonio y los juicios de Dios. Así que podemos llamarlo un nombre del libro, ¿no? A David lo podemos, a pesar de que decimos, bueno, su historia no es linda ni limpia. Vemos que es un hombre del libro, solo que pronto se toma como unas vacaciones de verano, digamos, unas vacaciones donde él pasa un rato, dice, bueno, yo ya fui, gané muchas batallas, entonces me voy a quedar un poco de tiempo tranquilo aquí en mi palacio y se permite a sí mismo un pecado sexual y decide actuar en contra de la palabra de Dios que conocía. Pero la diferencia entre el rey anterior, el rey Saúl, y el rey David es que eh, es su posición, su postura frente al pecado. Ambos han pecado, pero ¿qué sabemos que pasó con Saúl? Saúl fue confrontado por Samuel, ¿cierto? Pero él no se arrepintió, no mostró un corazón eh, arrepentido con el Señor, sino él solamente quería que Samuel fuera delante de él frente al pueblo y ya, como tapa las apariencias. Pero cuando David es confrontado por su adulterio y por Natán, por el profeta Natán, Natán le cuenta recuerden que le cuenta esta pequeña historia de un hombre pobre que tiene una oveja, un hombre rico que viene, que vive ahí a su lado, que tiene cantidad de ganado y él tiene una visita y para darle de comer esta visita, entonces toma la única oveja del hombre pobre y la cocina para su invitado. Y entonces, como resultado de esto, David cita lo que tenemos en Éxodo 22:1, ¿no? Demostrando que conoce la palabra de Dios y que debe ser restaurado por completo. Esa falta debía ser restaurado por completo y se ve incluso que en medio de su pecado contra Dios, él no puede alejarse de la palabra. O sea, él está pecando, pero él ve y dice, no, la palabra de Dios dice esto. Entonces, si sucedió eso, Natán, esto es lo que tiene que suceder, esto es lo que dice la palabra de Dios. No solamente vemos también que él se arrepiente profundamente, sino también vemos después que él escribió salmos como el Salmo 32, Salmo 51, hay muchos otros salmos donde él muestra que él ha pecado contra Dios, él dice, he pecado contra Dios y se presenta ante Dios en humildad, en quebrantamiento y ha pecado y lo sabe, ha pecado grandemente contra Dios. Así que
Aquí vemos un hombre instruido en la palabra de Dios, a diferencia de Saúl, pero vemos eh, que él tiene un corazón genuino para el Señor y seguir su palabra, pero vemos que compromete sus recursos o su propia riqueza personal, como lo decía también en Deuteronomio 17, es una de las reglas que tiene como rey, ¿no? Establecidas como rey en en ese capítulo en Deuteronomio 17. Pues hasta donde sabemos no lo hace, él no compromete sus propias riquezas, sino más bien él establece unos fuertes impuestos contra el pueblo, por lo que sabemos pasa el resto de su vida recolectando materiales. Entonces, pues él graba todo esto sobre el pueblo y él recolecta los materiales que se van a usar para construir el templo. Así que por haber también matado tanto, derramado tanta sangre, a él no se le permite construir el templo, ¿no? Entonces vemos que tampoco David, a pesar de que es un hombre conforme al corazón de Dios, como lo dice la palabra, no es el rey que Israel necesitaba. Y bueno, después tenemos al tercer rey, a Salomón. Bueno, Salomón es un tipo interesante. Salomón nos enseña que el ajetreo, el estar ocupado, yo no sé a ustedes, pero esto realmente impactó mi corazón y mi meditación en esto. Salomón nos enseña que la ocupación, el estar ocupados todo el tiempo, estar ajetreados con las cosas del mundo, interrumpe y luego destruye la vida espiritual por completo. Entonces sabemos que él era de la tribu de Judá, era hijo de David, sabemos que no dependió de la ayuda extranjera, pero sí hizo tratos con los egipcios y les compró carros y caballos. Sabemos que violó en múltiples ocasiones este mandato de ser casado solo con una mujer. Él llegó a tener 700 mujeres, ¿no? Él tuvo múltiples esposas. Eh, Diríamos que fueron 700 esposas y 300 concubinas, y eso suena realmente excesivo. Así que existen algunos comentarios, se escucha por ahí, que lo que sucedió es que él estaba siendo tratado con todas estas personas o con todos estos pueblos, firmaba tratados y pues de ahí salieron las esposas. Pero es cierto esto, o sea, de verdad. Pues claro que no, porque la palabra decía que si él se casaba con varias mujeres, su corazón se apartaría del Señor. Y así lo vemos, el corazón de Salomón, él mismo lo dice, se separó del Señor y cayó en una idolatría tremenda. Entonces, ese es Salomón. Pero lo que vemos es que aún así, y esto es esperanzador para nosotras, Dios usa su vida y vemos su historia a través de la palabra de Dios. Y porque conocía la palabra de Dios, es que Él nos da el libro de Proverbios. El hombre más sabio sobre la tierra es Salomón. Él escribe este hermoso libro de cantar de los cantares acerca del matrimonio y la relación matrimonial, pero una de sus mayores contribuciones, podríamos decir, es el libro de Eclesiastés, donde destaca la vanidad de todas las vanidades que hay bajo el sol y concluye el libro de Eclesiastés con esta única declaración, con esta hermosa declaración que dice, este es todo el deber del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y eso, si vemos, recordamos la vida de Salomón y escuchamos a este hombre decir esta frase, la verdad es que suena como un hombre con mucho arrepentimiento. Así que nos detenemos a pensar en estos tres reyes, en Saúl. Bueno, pues, ¿qué nos enseña Saúl? Nos enseña la importancia de la alfabetización bíblica, de la obediencia a la palabra de Dios y que hay que estar determinados a leerla y a obedecerla. Entonces, David también nos enseña que tener un corazón conforme al corazón de Dios está perfecto, pero nuestro corazón, ese corazón está quebrantado por el pecado. Entonces, un hombre no podría regir con justicia. Dijimos que Salomón nos enseña que las ocupaciones de la vida nos pueden llevar y separar y olvidar y alejarnos de la palabra de Dios. Miren, en la vida de Salomón veremos que él se pasa años consumido en la construcción. Él construye el templo y continúa construyendo, construye palacios para sus esposas, se obsesiona tanto con la construcción que ya no pasa tanto tiempo inmerso en la palabra de Dios, conociéndola, leyéndola, meditando en ella,
una y otra vez. Así que nos muestra que el ajetreo y las ocupaciones interrumpen y eventualmente destruirán la vida espiritual. Y creo que ahí podríamos muchas detenernos y meditar cómo está haciendo nuestra vida, que nos está obsesionando las labores de la casa, las labores del trabajo, fuera de casa, en fin, qué cosas me pueden matar espiritualmente porque me alejan de la palabra de Dios. Así que tienes una advertencia por cada uno de estos reyes. Y no es solo una advertencia para mí o para ustedes acerca de estos reyes, sino que vemos también, no solo esto lo vemos, sino en estas historias, en estos reyes, vemos el deseo de Dios para la humanidad, que Él no quiere, no es darles un hombre que reine sobre ellos, sino un hombre que tenga el corazón de verdad, que tenga el corazón de Dios. Y nadie tiene ese corazón de Dios más que Jesucristo, porque Él es Dios. Entonces, eso es increíble. Dios quiere ser nuestro rey. Él desea ser nuestro rey porque sabe que Él es el mejor bien y el mejor rey para nosotros. Y eso es increíble, ¿verdad? Así que, perdón que se me quiebre la voz ahí, pero es increíble saber que Él quiere ser quien esté contigo, guiándote y gobernándote. Así que cuando te detienes y piensas en lo que está pasando aquí en esta historia, cuando llegas a la era del reino y lees acerca del rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, y luego cuando la semana que entra entremos al reino dividido, de verdad nos decepcionaremos, porque no hay ningún rey que viva en justicia perfectamente, no hay ningún rey que exalte y glorifique a un Dios vivo en la forma en la que Él es digno, y no hay ningún rey que lo represente plenamente en la tierra. Israel necesitaba un rey mejor, necesitan seguir buscando a un rey que ese rey del que recibieron la promesa, aquel que vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Ese es el rey que ellos necesitaban. Ninguno de estos reyes tuvo la capacidad ni el poder para aplastar el mal. Eso era algo que este Mesías, esta simiente que vendrá de Judá, de la tribu de Judá, hará y él ejercitará su dominio para librarlos de las tinieblas. Y cuando los libre de las tinieblas verán una gran luz. Así que cuando Dios está escribiendo esto para el lector, lo escribe para nosotras también, para así sumergirnos en la historia y que nos dice que viviremos decepcionadas una y otra vez y ponemos nuestros ojos en el hombre, porque nuestra esperanza no puede estar en el hombre. No hay organización política, no hay poder en el gobierno con la capacidad de liderar en rectitud, no hay un hombre que pueda librarnos del dominio de la oscuridad. Nosotros necesitamos a alguien que pueda vivir y aplastar la cabeza de la serpiente. Así que, como ven en la historia, nosotros no podemos vivir tampoco en desesperanza y en desesperación, porque lo sabemos, el Mesías vendrá, así que eso no nos dejará vivir en desesperanza. Nuestra esperanza no está puesta en el hombre, sino está puesta en el Señor. Entonces, ¿cuáles son algunas de las verdades que podemos sacar de esta era del reino? Vamos a ver que Dios habla al hombre sobre el futuro. Él dijo desde mucho antes que surgieran los reyes y que ellos vinieran con la idea de tener un rey. Dios les dio como las reglas para poder escoger bien a un rey, pero los hombres entonces escuchan a Dios, ven que Dios habla del futuro y entonces los hombres podrán confiar en Él y le obedecerán para que tengan esperanza de liberación y de redención, pero muchas veces no es inmediato, no es un cumplimiento inmediato, es algo en el futuro muy lejano para ellos y nunca es en manos del hombre, sino nuestra esperanza siempre está en manos de Dios. Dios dijo a Israel que ellos serían la luz para las naciones. Dios así los levantó como luz para las naciones, para demostrar la grandeza y la gloria de Dios que el hombre necesita, ¿no? Israel fue establecido para que ellos fueran diciéndole al mundo que ellos necesitan redención, que hay una provisión para esa redención, para que sepan que viene un rey y un rey como ningún otro.
no como los del pueblo que los rodeaban, sino un rey enviado por Dios que va a ejercer dominio y reinará sobre la tierra. Ese era el papel de Israel. Así que Dios les dio eso, les dio ese papel. Pero vemos el fracaso de Israel al representar esto ante la gente. Fue realmente una pérdida para el mundo, podemos decirlo. No había nadie que los sacara de la oscuridad. El hombre debía representar a Dios plenamente, por eso fuimos hechos a su imagen y semejanza, Génesis lo dice, ¿no? Este, pero teníamos que representar, ser representantes de Dios aquí en la tierra, pero no lo hicieron, ¿no? Los hombres no lo han hecho, pero ¿qué podemos aprender de esto? Hoy nuestro fracaso como humanidad es representar al pueblo de Dios. Ellos y como nosotros ahora, digamos, hablando del presente, nosotros tenemos que mostrar el evangelio a la gente. La gente no sabe que hay una esperanza verdadera, que vendrá un rey que los va a librar de las tinieblas y nosotros tenemos como pueblo de Dios la responsabilidad de compartir esas buenas nuevas. Va a venir un rey, hay un Mesías prometido, ya vino y vendrá por nosotros y tenemos que asegurarnos que cada generación conozca esta verdad y cada generación es responsable de pasar a la siguiente generación la verdad sobre Dios y sobre sus caminos. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué se escribieron las historias acerca de Saúl, de David, de Salomón? Y más tarde, vamos a ver la próxima semana, los reyes que surgen en la era del reino dividido. ¿Por qué es importante? Pues ves que la fe proviene del escuchar y escuchar la palabra de Dios y tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer el quebrantamiento de aquellos que nos precedieron y una vez conociendo esto, ponerle fin y evitar cometer los mismos errores en los que cayeron ellos, pero también podemos vivir una expectativa abierta de que solo hay uno que puede venir a salvarnos. Solo hay uno que puede redimirnos. Y Dios responsabiliza a los líderes para dar a conocer y para obedecer su palabra. Responsabilizó, por ejemplo, a los reyes de Israel para que ellos conocieran y obedecieran la palabra. Y estableció esto mucho tiempo antes de que surgieran un rey en Israel. Así que vemos que la alfabetización bíblica, el conocer la historia bíblica, es de verdad de un valor fundamental. Lo fue así para Israel, ¿no? Como para el pueblo de Dios es necesario hoy conocer la palabra. También es un valor fundamental para el representante terrenal o para los gobernantes conocer la palabra, ¿no? Porque como es el rey, así como camina el líder, así va a caminar el pueblo. Y lo vemos cada vez que viene en la era del reino, cada vez que viene un rey, vemos a ver este, que este rey comienza con un gran avivamiento y entonces la gente también se siente avivada. O cuando el rey fracasa también, el pueblo cae. Entonces necesitamos un rey justo que mantenga a su pueblo en justicia. Necesitamos un rey justo que reine con rectitud y que liberte a la gente del dominio de la oscuridad. Y es por eso que la historia nos dice, no esperes en el hombre, no pongas tu esperanza en el hombre. No es el hombre quien nos salvará, es Dios quien salvará a su pueblo del pecado. Amén. Así que esta es la historia del reino. Espero que la hayan disfrutado. Espero que podamos compartir en esta semana más de esto y más de lo que el Señor haya hablado a ustedes leyendo esta historia. Así que muchas gracias, hermanas, y nos vemos.